Tengo uno de mis videos donde te hablo acerca de el ascus. En este te hablaré acerca de agus, que es otro de los reportes de la citología o de el Papa Nicolau que puedes encontrar. Cuando hablamos acerca de agus, en este caso nos referimos sobre un reporte citológico o un reporte que nos da el citólogo que nos dice que hay células glandulares atípicas con un significado indeterminado. Atipia glandular de significado indeterminado. ¿Qué significa esto? Esto significa que el patólogo, el citólogo ve células que son de la parte interna del cuello, que es la parte que tiene células glandulares, como siempre he explicado en mis videos. El cuello tiene dos porciones, el cuello de la matriz. Una porción que tiene células glandulares y una porción que tiene células escamosas. La porción glandular pertenece a la parte interna del cuello, la porción escamosa a la parte externa o la parte de fuera del cuello. Cuando tomamos un Papa Nicolau, tomamos muestra de ambas partes del cuello. Tomamos una muestra de la parte interna y de la parte externa del cuello. Lo enviamos al citólogo para que entonces con la tintura del Papa Nicolau nos reporte si hay un inconveniente en la citología. Una vez recibimos esta citología, si vemos agus, vemos que en la parte interna del cuello hay células que el patólogo ve que no son propias del cuello, sino que más bien las ve un tanto diferente. Pero como las ve diferentes, no tanto como para llegar a pensar en que se pueda tratar de una lesión que sea cancerosa, o sea, que sea de un adenocarcinoma, por ejemplo, en el caso de lesiones que se pueden presentar en la parte interna del cuello, o sea, de algo que pueda significar un cáncer, que pueda llevar a la paciente a algún tipo de inconveniente. Entonces, cuando tienes un resultado de agus, glándulas atípicas de significado indeterminado o atipia glandular de significado indeterminado, tampoco debes preocuparte, como te dije en el caso del ascus, sino más bien lo que debes es de hablar con tu ginecólogo y él te va a recomendar entonces hacer, que es lo que generalmente se recomienda, una colposcopía donde se vaya a visualizar o donde se visualiza lo que es la porción tanto externa del cuello, la porción interna del cuello, en caso de ser preciso, poder observarla, como en el caso de pacientes que han parido, y se tomaría también lo que es se haría un legrado endocervical, donde se va a tomar un pequeño raspado en lo que es la porción interna del cuello para entonces enviarlo nueva vez al patólogo y que el patólogo nos confirme que haya o no algún tipo de patología. Este es un procedimiento que de realizarse no produce ningún tipo de incomodidad ni dolor. Se puede sentir cierto tipo de, como una especie de cólico similar al de la menstruación, pero no más de ahí. O sea, es un procedimiento que al contrario va a ser de gran beneficio porque va a descartar alguna patología que pueda haber. Aunque generalmente se puede decir que la mayoría de los casos de las pacientes que se le da seguimiento con atipia glandular de significado indeterminado no van a tener una patología agresiva de base, pero si realmente, como se ha encontrado que estas pacientes que tienen este reporte tienen mayores probabilidades de presentar una patología que la población en general, entonces sí se decide darle seguimiento a este reporte, que según el sistema de Bethesda lo clasifica como células glandulares que no se ven realmente normales, pero que tampoco lo asocian como que tiene una patología tipo cancerosa. Entonces, lo que tienes que saber con esto es que no debes preocuparte al tener el reporte
sí debes acudir a la consulta ginecológica para que entonces el ginecólogo determine los pasos a seguir y sobre todo que se llegue a un diagnóstico preciso, porque recuerda, un diagnóstico concreto no se puede hacer con un reporte de Papa Nicolau, más bien un reporte de una biopsia que es la que realmente te va a dar el diagnóstico preciso de si hay alguna patología o no. Porque el Papa Nicolau, como siempre digo en mis videos cuando hablo de él mismo, es solamente un método de pesquisa, o sea, es un método donde vamos a buscar algún cambio a nivel de las células que no puedan llamar la atención. Y al llamarle la atención al citólogo, entonces nosotros procedemos a realizar estudios que van a hacer diagnóstico de eso que el patólogo o el citólogo piensa que puede tener tu cuello. Entonces, tranquila, simplemente acude a tu ginecólogo para que se le dé el seguimiento necesario para así evitar alguna patología que pueda ser nefasta en tu vida. Muchas gracias, sigue los siguientes videos.